Advertencia: esta historia tiene contenido sensible, se recomienda discreción. Padres Angelicales capítulo 2. Charlie estaba realmente contenta. De algún modo, sentía que sus deseos habían sido atendidos. Sus padres se habían tomado el tiempo de ver una película junto a ella. La alegría que esto le provocaba era innegable. Esos momentos compartidos eran algo raro, pero valioso. Sin embargo, en el fondo de su corazón, no podía evitar sentir que esa dicha era pasajera. A pesar de todo, para Charlie, ese instante de felicidad era más que suficiente. Lucifer y Lilith también parecían disfrutar de ese instante junto a su hija. No obstante, Charlie podía notar que sus pensamientos estaban en otra parte. Aunque era joven, no era ingenua. Podía percibir que algo más rondaba las mentes de sus padres. Decidió no preguntar, convencida de que probablemente se trataba de asuntos infernales o algo similar. Aún así, no dejaba de resultarle extraño. Al terminar la película, Lucifer se dirigió a su hija con una sonrisa. Entonces, Char, ¿quieres comer algo? Charlie lo miró con calma antes de responder. No, papá, ya comí. Lilith arqueó una ceja, intrigada. No me digas que calentaste algo del microondas. Charlie negó con la cabeza, respondiendo con tranquilidad. No, lo preparé yo misma. Ambos padres se quedaron sorprendidos ante su respuesta. Lilith, algo escéptica, le preguntó. Charlie, ¿de dónde aprendiste a cocinar? ¿Quién te enseñó? No recuerdo que eso estuviera en tus lecciones. Charlie respondió con calma. Ustedes pasan mucho tiempo fuera, dijo con un tono sereno. Así que decidí aprender por mi cuenta. No tienen que preocuparse. Lucifer y Lilith intercambiaron una mirada cargada de culpa. Sabían que últimamente no habían dedicado mucho tiempo a su hija. Las reuniones y los asuntos políticos del infierno les consumían gran parte del día. Sin embargo, ese no era el único motivo detrás de su ausencia. Había algo mucho más profundo. Adán y Lute estaban listos. Sus expresiones, sin embargo, mostraban resignación. Lute soltó un largo suspiro antes de decir con evidente fastidio. Por todos los cielos. No puedo creer que tengamos que encargarnos de vigilar a la hija de Lucifer y Lilith. La exorcista casi escupía las palabras de pura molestia. Adán, aunque compartía su sentir, intentó ver el lado positivo. Con una sonrisa ligeramente forzada, respondió. Tranquila, tetas chiquitas. Tal vez no sea tan terrible. Solo debemos mantenerlo bajo observación, nada más. Lute lo miró fijamente, sus ojos reflejaban más que irritación. Había un matiz de inquietud. Finalmente, dio un paso hacia él y murmuró con seriedad. ¿Estás seguro de que estará bien con esto, señor? Adán no necesitaba que ella detallara el motivo de su pregunta, pues lo comprendía perfectamente. Pero Lute, tras una breve pausa, prosiguió. Sé que no es sencillo lidiar con ellos después de lo ocurrido. No quiero que se sienta incómodo. Si prefiere, puedo hacerlo sola. Nadie más tiene que enterarse, ni siquiera será. Adán respondió con una sonrisa tranquila. Nada de eso, perra. Este trabajo es de los dos, y lo haremos juntos. Lute soltó un suspiro antes de comentar. En fin, señor, confiemos en que todo salga como se espera. Adán, encogiéndose de hombros, respondió. Solo seremos niñeros, ¿qué podría salir mal? Charlie sentía en lo profundo de su ser, o más bien intuía, que esa sensación de felicidad pasajera era exactamente eso, pasajera.
Un asunto inesperado había surgido, y debido a ello, Lucifer y Lilith, sus padres, tuvieron que marcharse otra vez por motivos urgentes. No lograba comprenderlo. ¿Acaso no podía disfrutar ni un instante de tranquilidad con ellos? Eran su familia, sus padres. Se suponía que deberían querer compartir momentos juntos, como antes. Sin embargo, ahí estaba de nuevo, sola en la enorme mansión. Razzle y Dazzle la observaban con melancolía, conscientes de que esta vez la pequeña Morningstar había puesto demasiadas expectativas. Charlie murmuró en voz baja. Lo sabía, era demasiado bueno para ser verdad en ese instante. A Charlie solo se le vino una cosa a la cabeza. ¿Y si simplemente se daba un respiro afuera? Sus padres habían sido claros en que no debía salir de la mansión Morningstar bajo ninguna circunstancia, pero técnicamente no habían prohibido asomarse un poco y disfrutar del paisaje. Con un suspiro, murmuró: supongo que no hace daño relajarme así por un momento. Adán y Lute finalmente llegaron a la mansión Morningstar. Para evitar ser detectados, habían lanzado un hechizo de ocultación, aunque la creación original del hechizo había sido obra de Adán. Lute miró a Adán y, con una sonrisa algo irónica, comentó: a veces desearía tener tus habilidades, señor. No estaría nada mal. Adán le lanzó una mirada divertida y, con una risa, respondió: ja ja ja, no te preocupes, perra. Te aseguro que soy un experto en este tipo de cosas. Ambos se quedaron mirando la imponente mansión Morningstar, el hogar de Lucifer y Lilith, los dos grandes traidores. Lilith, la soberana del infierno, la primera de las prostitutas, la primera súcubo y la maestra de la magia negra. Y Lucifer, la estrella de la mañana, el lucero del alba, el serafín caído, el rey del infierno, y una lista interminable de títulos repulsivos y monstruosos. Señor, quizá deberíamos comprobar si los dos architraidores están aquí. Adán miró a su segunda al mando con una expresión cargada de significado y respondió: sí, sin duda. Lo último que quiero es meterme en problemas con Lucifer y Bichilita. Adán y Lute aguardaron en silencio, expectantes, para ver si algo ocurriría. Para su sorpresa, lograron distinguir a una diminuta figura que emergía de la mansión y se colocaba a una corta distancia. Sin pensarlo demasiado, decidieron acercarse sigilosamente, y al acercarse, observaron a una niña pequeña, con cabellera dorada, piel tan blanca como la nieve, mejillas ruborizadas al estilo de un payaso, ojos rojos con esclerótica amarillenta y acompañada de dos pequeñas cabras infernales. No les hizo falta más que un par de segundos para reconocer el impresionante parecido con una persona que ambos conocían bien. Lute mantenía una expresión grave y, sin inmutarse, murmuró: así que es ella. Adán permaneció en silencio por un momento y luego comentó con tono apagado: parece que sí, es ella. Bien, a cumplir con lo que tenemos que hacer. Vamos a ser los cuidadores de la mocosa, dijo, sin mostrar el más mínimo entusiasmo. Charlie observaba el horizonte rojizo del infierno, con una mirada cargada de melancolía. Sus pensamientos volvían a aquellos momentos de su infancia, cuando compartía tardes con sus padres. Recordaba sus enseñanzas, las risas, y todo lo que una vez fue. Aunque, si había algo positivo en su soledad, era que se había vuelto más autodidacta. Ahora, podía decir con certeza que valoraba actividades como la lectura, especialmente libros sobre la historia del infierno. Uno de sus favoritos hablaba sobre los Nefilim. Aunque hacía mucho tiempo que sus padres no le leían nada.
Solo recordaba aquella historia, que se sabía de memoria, que sus padres le contaban cada noche antes de dormir. A pesar de todo, Charlie, casi sin pensarlo, levantó la vista hacia el cielo. Sus padres nunca habían hablado demasiado sobre él. Solo mencionaban cómo era todo en el Edén antes de la catástrofe de la manzana. Y en su mente, siempre surgía la misma pregunta. ¿Cómo serían los otros ángeles? No sabía nada sobre ellos. Claro, veía a los exorcistas desterrando a los pecadores, pero más allá de eso, su conocimiento sobre el cielo era nulo. Cada vez que intentaba preguntarles a sus padres, notaba algo en sus ojos. Una especie de distancia, como si algo los pesara o los atormentara. A menudo, sus miradas parecían llenas de arrepentimiento o tristeza. Eventualmente, Charlie dejó de preguntar, temerosa de que eso los hiciera sentir incómodos o presionados. Charlie soltó un suspiro, guardando sus pensamientos para sí misma. Pensó que, con el tiempo, tal vez ellas terminarían contándole más sobre el cielo. Sin embargo, esperaba que no tuviera que esperar demasiado. Después de todo, realmente quería saber cómo eran las cosas allá arriba, más allá de todo lo que conocía. Adán y Lute habían estado en silencio hasta ese momento, observando en silencio cómo la pequeña Morningstar parecía absorta en su mirada hacia el cielo, completamente ajena a su presencia, como era de esperarse. Adán soltó un suspiro. Esto es increíblemente aburrido. Lute asintió. Sin duda, no hay nada más que valga la pena aquí. Pero aún así, no debemos bajar la guardia, señor. Después de todo, ella es hija de esos dos. Dijo Lute recordando a Lucifer y Lilith. Adam mantenía su mirada fija en Charlie Morningstar, la hija de aquellos que una vez desataron el caos. Lucifer y Lilith. Su expresión era una máscara de seriedad, sin dar indicios de las emociones que bullían bajo la superficie. Había aceptado este encuentro como una simple tarea, un turno que cumplir antes de poder regresar al cielo, donde todo era más claro, más fácil de soportar. Pero verla allí, frente a él, era un detonante inesperado. Había algo en Charlie que desenterraba recuerdos enterrados profundamente, no solo del Edén, sino del conflicto, del exilio y del peso de decisiones que marcaron el destino de la humanidad. Su cabello, sus ojos, la forma en que su presencia irradiaba un contraste entre luz y oscuridad, todo le hacía cuestionar si realmente el orden que representaba el cielo era tan absoluto como había creído. Por un momento, su mente lo arrastró de regreso a aquellos días turbulentos, cuando la rebelión de Lucifer no solo fracturó el cielo, sino también su propia percepción de lo que era correcto. Cada palabra de Charlie, cada movimiento, era un eco de esa época perdida, una mezcla de desafío y redención que no podía ignorar. ¿Era este encuentro un castigo, una lección o simplemente el cruel juego del destino? En un rincón olvidado del infierno, una figura femenina corría con el alma al borde del colapso. Su aspecto lupino y su mirada aterrada pedían misericordia a gritos. Por favor, alguien, cualquiera. Ayúdenme. Clamaba desesperada, con el eco de sus súplicas perdiéndose en la oscuridad hostil de aquel lugar. Sabía, en lo profundo de su ser, que su esperanza era en vano. Pero no podía detenerse. Sus pasos erráticos la llevaron a un callejón sin salida, donde las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Y entonces, lo vio. Una figura esbelta y escalofriante, con un aire elegante y una máscara que ocultaba su rostro. Entre sus dedos brillaba un bisturí como si fuese una extensión natural de su mano.
Se inclinó levemente hacia ella, como si se tratara de un caballero en una velada, y susurró con una voz grave y cargada de ironía. Buenas noches, mi estimada dama. El silencio fue roto por un grito desgarrador, el tipo de sonido que hacía eco en los rincones más profundos de aquel infierno. Y sobre ese grito, estalló una risa macabra, cargada de locura y deleite en el horror ajeno.